Hay personas que creen que el talento es suyo, que lo que tienen se lo deben a sí mismos, que si tú no llegas donde ellos han llegado es porque no eres suficiente, no porque ellos hayan tenido más recursos, más tiempo, más red, más suelo firme bajo los pies desde el principio. Esta es la historia de dos chicos que querían lo mismo y de lo que ocurrió 20 años después. La universidad se llamaba Escuela Superior de Ingeniería. El examen de admisión era en junio, 140 plazas para 800 aspirantes. El tipo de proceso que convierte años de trabajo en una mañana de 3 horas. Daniel tenía 18 años y 5 años de preparación. No exageración, 5 años reales, desde los 13. Cuando su madre le dijo que si quería estudiar ingeniería, tendría que empezar antes que los demás, porque ellos no tenían lo que tenían los demás. Lo que los demás tenían era dinero para academias, tiempo libre sin trabajar, padres que habían ido a la universidad y sabían cómo funciona desde dentro. Daniel no tenía nada de eso. Tenía una biblioteca pública a 4 kilómetros de su casa y la disposición específica de alguien que sabe que no puede permitirse desperdiciar nada. El otro chico se llamaba Rodrigo. Time's up. Please put También your pens 18 down. años. Diferente barrio, diferente colegio, diferente cantidad de recursos invertidos en llegar al mismo punto de partida. Rodrigo era inteligente, hay que decirlo, era genuinamente inteligente, pero había confundido ser inteligente con merecer las cosas, y había confundido merecer las cosas con tener derecho a quitárselas a quien no las merecía, según su criterio. Su criterio no era explícito, nunca lo es, pero funcionaba con precisión. Daniel, con su mochila de segunda mano y su ropa que no era de ninguna marca, no pasaba el criterio de Rodrigo. El día del examen se sentaron en la misma fila. No por elección, por orden alfabético. Durante las 3 horas, Daniel trabajó en silencio, con la concentración de alguien que lleva 5 años preparando exactamente este momento, y sabe que cada minuto cuenta. Lo que pasó en la última media hora es lo que importa. Rodrigo terminó antes, repasó y miró alrededor, y vio a Daniel, y tomó una decisión. Lo que hizo Rodrigo fue pequeño en apariencia, un movimiento, un papel, una distracción calculada en el momento en que el vigilante miraba hacia otro lado. Pero lo que consiguió fue que Daniel, en los últimos 8 minutos del examen más importante de su vida hasta ese momento, perdió la concentración que llevaba 5 años construyendo. Daniel no terminó el último ejercicio. Rodrigo sí. Los resultados salieron 3 semanas después. Rodrigo aprobado, plaza número 47. Daniel suspenso, 4 puntos. 4 puntos en un examen de 100. La distancia entre 5 años de trabajo y 8 minutos de distracción calculada. La madre de Daniel lo vio en su cara antes de que él dijera nada. No le preguntó qué había pasado porque ya sabía lo que había pasado. No en los detalles, sino en la estructura. La estructura era antigua. La estructura es siempre la misma. Le dijo que volvería a intentarlo. Daniel dijo que sí. No porque creyera que valía la pena, sino porque su madre era la persona que había organizado 5 años de su vida para llegar a ese examen, y él no iba a ser quien dijera que eso no había valido para nada. El año siguiente, Daniel volvió a presentarse, esta vez sin distracciones, esta vez plaza número 12. Los 16 This años que system we siguieron developed addresses son una scalability historia by aparte. integrating machine learning algorithms Daniel to predict and terminó la optimize resource carrera, allocation. The hizo el prototype has shown a máster, 30% efficiency trabajó en gain, as una you can see in empresa these metrics. pequeña donde aprendió más de lo que habría aprendido en una grande. Luego fundó la suya. No fue fácil, nunca lo es cuando no tienes red, cuando cada inversión viene de lo que ganas y no de lo que te dan. Cuando los errores los pagas tú y no los absorbe un colchón familiar. Pero fue real. Todo lo que construyó fue real en el sentido más exacto de la palabra, construido con lo que había, sin atajos, sin red de seguridad invisible. 16 años después de aquel examen de junio, Daniel era el director técnico de una empresa de software de 14 personas que trabajaba para 3 de las 50 mayores de España. Rodrigo también había tenido 16 años.
Había terminado la carrera. Había entrado en una empresa grande gracias a un contacto de su padre. Había ascendido con la velocidad específica de quien sabe moverse dentro de las estructuras que conoce desde dentro. Era el tipo de trayectoria que desde fuera parece éxito y desde dentro tiene la textura específica de algo construido sobre suelo ajeno. No era infeliz. Era el tipo de persona que confunde la ausencia de obstáculos con la presencia de mérito, y que esa confusión le ha funcionado suficientemente bien como para no tener ninguna razón para revisarla. Hasta ese martes de octubre. La empresa de Rodrigo necesitaba un proveedor técnico, un software específico de gestión de datos que su equipo interno no podía desarrollar a tiempo. Buscaron, evaluaron, y la empresa que mejor cumplía los requisitos técnicos y de precio era una firma pequeña pero sólida dirigida por alguien llamado Daniel Fuentes. La reunión se fijó para el martes a las 10. Rodrigo llegó convencido de que iba a contratar a alguien. Lo que no sabía era que Daniel ya había visto su nombre en el correo de confirmación y había decidido ir de todas formas. Daniel llegó a la reunión con su equipo. Entró a la sala. Rodrigo lo vio. Han pasado 16 años. He cumplido con lo que debía. Era una deuda pendiente y ahora está saldada. 16 años son muchos años. Las personas cambian. La mochila de segunda mano no estaba. La ropa que no era de ninguna marca tampoco. Pero en el cuarto segundo, algo en la cara de Daniel activó algo en la memoria de Rodrigo. Y en el quinto segundo, Rodrigo lo supo. Lo que ocurrió a continuación duró 90 minutos. Una reunión de trabajo. Daniel presentó la propuesta, con la precisión de alguien que ha construido cada parte de lo que presenta y conoce cada detalle porque lo ha vivido, con la seguridad específica de quien no necesita aparentar seguridad porque la tiene. Rodrigo escuchó, con la cara de alguien que está procesando dos conversaciones simultáneamente, la conversación técnica que está teniendo y la conversación que está teniendo consigo mismo sobre lo que está sentado frente a él. Al final de la reunión, Rodrigo pidió hablar un momento a solas con Daniel. Su equipo salió, el equipo de Daniel salió, los dos solos en la sala. Rodrigo habló primero. Le preguntó si recordaba el examen. Daniel dijo que sí. Hubo un silencio. Luego, Rodrigo dijo algo que Daniel no esperaba. No una excusa, no una explicación, no la arquitectura habitual de una persona que pide perdón sin pedirlo realmente. Dijo que lo que había hecho estaba mal, que lo había sabido en el momento, que había elegido hacerlo de todas formas, y que si el trabajo que su empresa necesitaba podía hacerlo Daniel, quería que lo hiciera Daniel. No como compensación, porque era la mejor opción técnica, pero que necesitaba decir eso primero. Daniel lo miró durante un momento. Luego dijo algo que Rodrigo tampoco esperaba. Dijo que aquel año había sido el mejor de su vida, no por el suspenso, sino porque el año siguiente, cuando aprobó solo, sin que nadie pudiera quitarle eso, y que eso había marcado la diferencia en cada decisión que había tomado después. Que a veces las cosas que te quitan son las que te enseñan lo que tienes. Firmaron el contrato 3 semanas después. Fue una buena colaboración, el tipo de colaboración donde ambas partes sacan lo mejor de lo que tienen. Rodrigo aprendió a trabajar con alguien que no debía nada a ninguna red, que cada cosa que tenía la había conseguido contando solo con lo que había. Daniel aprendió que las personas que te hicieron daño a veces son capaces de verlo, y que eso no cambia lo que ocurrió, pero sí cambia lo que pueden hacer después. Hay una cosa que la madre de Daniel le dijo el año que repitió el examen. No el día de los resultados, no en un momento importante, en un martes cualquiera, preparando la cena. Le dijo que la gente que pone obstáculos en tu camino te está haciendo un favor que no sabe que te está haciendo, que te está obligando a encontrar el camino largo, y que el camino largo es el único que nadie te puede quitar después. Y ahora te pregunto a ti, ¿ha habido alguien en tu vida que puso un obstáculo en tu camino? ¿Y qué encontraste al final de ese camino más largo? Cuéntamelo aquí abajo, me lo leo todo. Si esta historia te dejó algo, ya sabes dónde está el botón.
La próxima historia también tiene a alguien que tomó el camino largo y también descubrió que era el único que valía la pena recorrer. Hasta la próxima.